Nos encontramos en la compañía del presidente del Partido Popular de la Aliana, Sota Ibáñez. Buenas tardes. Nos hemos citado aquí un ratito simplemente para hablar de lo sucedido en el último pleno. Desde nuestro punto de vista, el no haber dado ninguna explicación de todos los votos en contra para que la organización del ayuntamiento empiece a funcionar nos ha llamado la atención y por lo cual nos gustaría que nos dieras alguna explicación. Sí, Teresa, lo primero, buenos días y gracias por darnos este espacio para explicarnos. Nosotros no dimos ninguna explicación en el Pleno porque entendemos que estábamos en conversaciones con el PSOE para considerar poder aprobar o facilitar que el Pleno de organización saliera adelante, y no íbamos a ser nosotros los que rompiéramos esos puentes ni rompiéramos esas conversaciones que se entienden en privado en un Pleno. Y ahora queríamos ver ellos lo que iban a hacer, y después de sus declaraciones, que nos pareció que fue dinamitar todos los puentes con el Partido Popular, ahora sí hablar con vosotros y daros las explicaciones de nuestras propuestas y lo que queremos para el pueblo y lo que necesitamos para poder facilitar pleno a pleno que haya una gobernabilidad. ¿Y cuáles son las propuestas del Partido Popular que, según nos estás comentando, pues no se pudieron llevar a cabo porque ellos, de alguna manera, quiero entender, convocaron el Pleno sin ni siquiera terminar la negociación, según estás comentando? Correcto. A ver, el Pleno se convoca en mitad de una negociación y no entendemos cómo se puede intentar que te pongan encima de la mesa un trágala que tengas que tener, diciéndote que también, oye, que lo podemos desconvocar después. Pues nos parece que no es lo más sano para una democracia. Lo primero que entendemos es que la Aliana ha votado un cambio, y ese cambio es que no se gobierne en solitario, que haya acuerdos, que haya gobernabilidad, que desde el PSOE, que ha sido el partido más votado, también es el único partido que ha perdido un concejal, lo ha ganado el Partido Popular, se puede hablar con Compromís, con Vox, con el Partido Popular desde el PSOE y llegar a acuerdos puntuales para poder lanzar esto hacia adelante. Todo eso no ha sido posible y deben de entender que tienen que acordar con la oposición cuando estás en minoría. ¿Cuáles son vuestras propuestas? Porque según lo que ha trascendido desde el gobierno municipal, encabezado por la alcaldía con Salva Torrent, es que hicisteis unas propuestas desproporcionadas con respecto a lo que de alguna manera se estaba produciendo en los últimos 4 años en nuestro pueblo y en toda la comarca, y esa ha sido la razón por la que no habéis podido de alguna manera negociarlo todo. A ver, aquí tenemos que separar que la idea del Partido Popular es negociar cada propuesta, cada pleno, lo que vaya a pleno, hablarlo, lo que nos parezca bien, lo que nos parezca mal y poder llegar a entendimientos. Lo que entendemos es que convocar un pleno sin haber negociado y sin haber acordado lo suficiente para sacarlo adelante es una irresponsabilidad por parte del alcalde para perderlo. Lo que proponemos nosotros, pues cuando llegue el pleno de presupuestos, poner el programa encima de la mesa, y cuando haya más seguridad, más policía, derogar el puerta a puerta, de la recogida de basuras, hablar de las calles de sentido único, mejorar la limpieza, bajar impuestos, ahí nos van a encontrar. Entendemos que todas nuestras pretensiones no serán aceptadas, ni las suyas, y es llegar a un término medio y poderlo aprobar. Hablaremos de programa cuando se presenten los presupuestos. ¿Ahora qué ha ido? Ahora ha venido el pleno de organización. El pleno de organización, lo que se basa o lo que querían hablar es en las retribuciones de los concejales liberados, las asistencias de los no liberados, el tema de los órganos supramunicipales, la periodicidad de los plenos. Pues ahí, si te vienes a ver lo que iba a pleno, pues en cuanto a la periodicidad de los plenos, ¿nosotros qué proponemos? Que haya un pleno mensual, que sea ordinario y que pueda participar toda la ciudadanía, venir y grabar tanto el pleno como las intervenciones, que es lo que se venía haciendo hasta ahora, dando esa participación a la gente y que sean 12 veces al año y no solo 6. Todo eso no se ha podido acordar, que parece muy sencillo. El tema de la representación en órganos supramunicipales. Cuando a ti te plantean que en la mancomunidad de Camp del Túria los dos son Salvador Torrent Catalá y Marta Andrés Peiró, cuando ves en el consorcio valenciano Cristina Díaz y Vicente Zamora, cuando ves otro órgano como la comunidad de usuarios de vertidos Camp de Túria, Salvador Torrent y Marta Andrés, entendemos que el PSOE no ha comprendido
que la ciudadanía les ha dado 8 votos, que no es la mayoría absoluta, y a nosotros 7, y a Compromís 1 y a Vox 1. Y tienen que ser proporcionales para poder llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería vuestra proporción en ese caso? Pues entendemos que es sentarnos y si ellos tienen 8 y nosotros 7, incluso nos gustaría la pluralidad de que se pudiera dar 1 a Vox en algún órgano supramunicipal, 1 a Compromís en algún órgano supramunicipal, siempre teniendo 1 el Partido Socialista. Nosotros compartimos eso, pero que entre el Partido Popular en alguna designación como la Mancomunidad de Camp de Túria, que pueda ser 1 PSOE y 1 PP. Eso entendemos que sería la realidad del municipio. Y luego, en cuanto al tema de las retribuciones, pues lo que nos gustaría, y siempre como propuesta y nunca como una condición, es que las asistencias de los concejales no liberados, tanto del PSOE, tanto de Vox como de Compromís, como del Partido Popular, o sea, la oposición y parte del gobierno, se asemejen y se tenga la misma percepción desde por lo menos el último concejal del PSOE con la oposición, que la oposición pueda tener la retribución como poco como el que menos tenga del PSOE. Y por ir a trabajar, quiero decir, las asistencias no es una nómina que se cobra de 50.000 euros o de casi 50.000 euros que pueden tener los liberados del Partido Socialista. Las asistencias es que vas a los plenos, que te los preparas, que tienes reuniones, que tienes comisiones informativas. Y entendemos que eso tiene que tener un mínimo. Y no hablamos de los salarios de 50.000 euros. ¿Que consideran que es mucho? Pues lo hablamos. ¿Que consideran que es mucho cobrar casi 50.000 euros los liberados? Pues también lo hablamos. Y eso es lo que iba a este pleno. Iba las retribuciones, iba la periodicidad de los plenos, iba los órganos supramunicipales y no se ha acordado nada de esto. Y a nosotros se nos ha preguntado por las propuestas retributivas, pero no por las otras. Y las tenemos. Y desde aquí, ya digo, esto hay que arrancarlo. Nosotros continuamos con la mano tendida. Entendemos que el portazo del otro día en el pleno lo borramos, lo olvidamos y ahora que pase el verano si tiene que pasar y que en septiembre nos sentamos e intentemos sacar esto adelante. Pero cuando habláis de las retribuciones, por favor, acláramelo. ¿Estáis hablando de las retribuciones por asistencia a plenos, por asistencia a comisiones informativas y toda la deriva de plenos extraordinarios y lo que se da a entender que sea igual a lo que cobran los del PSOE, que es diferente lo que cobra el PSOE, los concejales por asistir a estos plenos que la de los concejales de la oposición? A ver, lo que es diferente es que primero tienes a los concejales liberados del Partido Socialista que cobran casi 50.000 euros por nómina, que si no van a trabajar porque se ponen malos o tienen paro incluso, y son trabajadores. Luego tienes, aparte de los concejales no liberados del PSOE y a toda la oposición, que pensamos que el que menos tenga del PSOE, lo justo es que se asemeje o se acerque a lo que tienen los concejales de la oposición. Y no pedimos para nosotros, sino para toda la oposición, porque eso se beneficia, Vox se beneficia Compromís y se beneficia o se asemeja a los últimos, digamos, del PSOE. Pero digamos que cuando estás diciendo esta comparativa, estás comparando el trabajo, que sé que hay trabajo, pero también con el trabajo que se realiza desde una competencia municipal y una concejalía o 2 o 3 o 4 áreas que en definitiva están trabajando en esas áreas la gente elegida, es decir, los que llevan esas concejalías. No es lo mismo, creo yo entender, ¿no? No, a ver, yo considero que el trabajo desde la oposición es bastante más trabajo y bastante más duro que los concejales que llevan unas concejalías que ha considerado el alcalde que no deben tener dedicación ni parcial ni total, con lo cual él ha considerado que no tienen que cobrar por ello. Y pensamos que ya que esos que trabajan en el PSOE sin dedicación exclusiva tengan un trato similar al resto de la oposición, que tiene su trabajo y que necesita las horas que no está trabajando, dedicarlas los sábados, los domingos, las noches, a estudiar los plenos, a estudiar muchas veces puntos de más de 1000 folios y fiscalizar al ayuntamiento. Sin hacer ese trabajo no se puede fiscalizar al ayuntamiento. No sé si eso es lo que se busca. ¿Esa retribución la podrías, digamos, enumerar, cuantificar? ¿De qué estamos hablando? No lo he sacado porque también depende de las veces que vayas a trabajar. O sea, aquí no se hace una retribución porque sí. Según los plenos que haya, el trabajo que tengas, las reuniones que vayas, se retribuye tanto al PSOE como a nosotros, como a toda la oposición. De todas maneras, me gustaría saber cuáles son esas propuestas que según el PSOE dice que vosotros habéis hecho
o que os han hecho a vosotros el PSOE que no habéis aceptado. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué os ha propuesto el PSOE que vosotros no habéis aceptado? A ver, no, la propuesta del PSOE ha sido lo que ha ido a pleno. Y nos encontramos con esa propuesta en el pleno, con la posibilidad de que se desconvoque el pleno y llegar a un acuerdo, pero entendemos que convocar un pleno sin acuerdo pues es una irresponsabilidad. Entendemos que hay que sentarse, hablar de todos los puntos y no solo de los retributivos, llegar a un acuerdo y aprobarlo. Es que no entiendo por qué es tan difícil, por ejemplo, que haya 12 plenos al año para que todos los meses pueda ir gente a preguntar, a estudiar y luego no sean plenos de 15 puntos, sino que sean plenos que se pueden trabajar, sobre todo el PSOE y el PP tienen más concejales, pero el resto de la oposición no se puede estudiar en 4 días, a veces 3.000 folios. ¿Y cómo lo habéis estado haciendo hasta ahora? Pues nosotros lo hemos estado haciendo desde la oposición, con pocos medios. O sea, te pongo un ejemplo. Nosotros teníamos un despacho en el ayuntamiento hace unos años. Se nos derivó al centro sociocultural porque parece ser que la oposición no tenía derecho a estar en el ayuntamiento. Ahí tenemos un despacho en el que después de muchos meses conseguimos que se nos pusiera un ordenador, que no tenemos impresora, que no tenemos medios, que cada uno al final decide, oye, vamos a hacerlo en nuestra casa, cada uno y lo ponemos en común. Y pierdes horas de la noche, pierdes horas del día. Y luego está el tema de, yo siempre lo he dicho en los plenos, los grupos municipales, que son un concejal, es imposible que se hayan estudiado los puntos del pleno. Bueno, pero eso no tiene la culpa el ayuntamiento. Supongo que si hay unos, los electores hemos elegido y lo que hemos querido. Es decir, si hay uno, y si hay 5 o si hay 7, pues depende de lo que haya votado la Aliana. De todas maneras, termíname de explicar por qué no disteis esa explicación de voto y dijisteis en el momento, y además por parte de vuestra representante, vuestra portavoz, María José Marco, ¿por qué en ese momento de pleno nos dejasteis a todos de alguna manera muy perplejos, con ningún tipo de explicación de voto, ni vosotros, no podéis hablar por los otros dos partidos, pero sobre todo nos ha llamado mucho la atención por parte del Partido Popular? Pues te soy sincero, primero que el que ha ido y ha negociado con el Partido Socialista, con el alcalde y con el Partido Socialista, he sido yo como presidente y entonces las declaraciones te las tenía que hacer yo. Lo que yo entendí en ese momento es que todavía estaban esos puentes tendidos, que estábamos en conversaciones y que lo mejor para que fluya ese acuerdo era no hablar del acuerdo hasta tenerlo cerrado para poderlo aprobar. Pero después, cuando ya hemos visto que el Partido Socialista hace las declaraciones a tu medio, entendemos que han querido romper esos puentes porque ya mi teléfono no ha sonado desde entonces y teníamos que explicaros a ti y a toda la ciudadanía la postura del Partido Popular para que no se lleve a engaños. Y desde aquí ya te digo, mantenemos el hilo abierto, mantenemos la mano tendida, vamos a olvidar que se convocó ese pleno sin acuerdo, que se forzó a una votación sin acuerdo y esperamos que cuando pase el verano y la gente ya se tranquilice, tenemos las manos abiertas y cuando haya que hablar del pleno de organización, negociaremos el pleno de organización. Cuando haya que hablar de la relación de puestos de trabajo, pues por ejemplo, la postura del Partido Popular, ya que puede influir en la política sin haber ganado las elecciones, es que se apruebe una relación de puestos de trabajo consensuada con todos los sindicatos, que eso no se ha hecho. Queremos influir también en que ayer, por ejemplo, hubo un operativo por la noche con 1.500 personas de 2 policías, que solo estaba el operativo de 2 policías ayudando a los que estaban de serie. Que hubo hace 2 días otro intento de robo en Entre Pinos. Esas son las políticas que nos interesan, pero cada punto y cada pleno negociarlo, porque a nosotros no nos interesa entrar en el gobierno porque consideramos que no nos ha dicho la ciudadanía eso, ni queremos liberados, ni queremos asesores. Queremos que toda la oposición en global pueda trabajar de una manera responsable y eficiente para fiscalizar a un gobierno que necesita de la oposición para llegar a acuerdos. Y eso es nuestro compromiso, poder llegar a acuerdos punto por punto y pleno por pleno y sacar adelante los vecinos de la Aliana, que es lo que más nos importa. Pues vamos a concluir esta entrevista con esa petición que de alguna manera es la que estás haciendo. ¿A quién le haces la petición? ¿Al Partido Socialista de la Aliana? ¿Qué petición le haces? A ver, yo le pido al Partido Socialista de la Aliana que sea responsable, que consiga llegar a acuerdos, que no ha llegado a acuerdo con nadie del arco parlamentario desde posiciones tan distintas.
como desde Vox hasta Compromís, pasando por el centro derecha, que es el Partido Popular, y queremos que se pueda negociar y acordar, y nosotros tenemos propuestas, nunca condiciones, y pensamos que eso será un buen futuro para este pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias, Sota. Esperemos que estas palabras que me estás contando, que nos estás contando a todos los oyentes y todas las personas que escuchan o ven Viva la Liana sean una realidad, y simplemente, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y esperamos de todo corazón que vosotros, de verdad, esa mano esté tendida para que empiece a gobernarse este municipio. Muchas gracias a vosotros.